El presidente Javier Milei se ha demostrado en los últimos días un líder político mundial, alguien que puede cambiar y puede influenciar la política mundial. Y mientras el presidente Milei cosecha elogios geopolíticos a nivel global, hay alguien en Argentina que está clavado en el poder y que antepone sus intereses personales a las promesas electorales y al bienestar del pueblo. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué nos demuestra en Argentina el distanciamiento entre la vicepresidenta Villarruel y el presidente Javier Milei? Esto es lo que vamos a analizar en este video. Suscríbete al canal, compártalo entre tus amigos y deme tu like. Es interesante por alguien de origen italiano como soy yo, que tiene el placer y que admira tanto ese bello país que es Argentina, tiene el placer de conocerlo y de admirar su cultura y las bellezas que él tiene, que le recuerdan los desastres y las desgracias que ocurren en mi país de origen, Italia, o que veo constantemente en España o en Francia, donde la clase política se agarra al poder como garrapatas y como garrapatas le chupan al pueblo su sangre, haciéndose cada vez más gordas y enfermando el paciente, que es el pueblo, porque poco a poco hay muchos virus que se transmiten, que esta raza transmite el pueblo. Y estas personas, la clase política, promete una cosa normalmente a sus electores, pero al final los resultados son opuestos. Lo podemos ver con los recientes nombramientos a nivel de Unión Europea o con las alianzas espurias a nivel de Unión Europea, donde tenemos la extrema izquierda, los verdes, los socialistas. Tenemos el Partido Popular, que debería ser un partido conservador, y los conservadores de Giorgia Meloni, todo junto en el banquete europeo, repartiéndose el queque. ¿Y qué es el queque? El queque son miles de millones de impuestos que los ciudadanos europeos pagan para sostener esta estructura. Pero digamos, en el medioevo también los nobles feudales le chupaban la sangre a sus feudatarios y los reyes a los señores feudales. Algo parecido a lo que ocurría, pero en forma más enmascarada. Entonces tenemos esas estructuras de poder que quitan la riqueza que los ciudadanos producen para perpetuarse en el tiempo, hacerse más gordas y poco a poco destruir la economía. El resultado final lo demuestra cómo evolucionó Argentina. Y aquí llega un personaje que es un héroe de la economía. Un personaje que, si logra lo que está haciendo hasta ahora, y si los resultados que ha alcanzado hasta ahora se confirman, debería probablemente merecer un premio Nobel de la economía. Un premio Nobel que probablemente nadie le otorgará porque el organismo que otorga los premios Nobel premia solo los economistas de tipo keynesiano. Por ejemplo, Paul Krugman, que escribe en el New York Times y que probablemente debería ir donde el señor Javier Milei a tomar algunas clases de economía, a mi criterio. Paul Krugman ganó el premio Nobel de Economía en 2008. Aquí casualmente tengo un librito de él. Hice un análisis sobre algunas afirmaciones que él hizo hace unos días. Lo tengo todavía en mi escritorio. Lo leí hace muchos años. Pero no lo compren. No es gran cosa. Es la misma sopa keynesiana. Un poco con poca sustancia y muchas palabras. Dicho esto, a mí me sorprende cómo hay esa discusión en Argentina sobre la casta, la no casta, etc. Bueno, el problema de Argentina era evidente, que es lo mismo lo que está pasando en Europa, pero en forma más desfachada. La casta política, poco a poco, llegó a construir un sinnúmero de infraestructuras que, por medio de un sistema impositivo confiscatorio y por medio de unas regulaciones absurdas, llegaron a destruir la economía. Para poderse sostener, porque ya la economía no tenía suficiente impuesto para pagar esta estructura enorme, empezaron a imprimir dinero y destrozaron completamente la economía. Llega Javier Milei y hizo pocas cosas, trato de resumirlas al mínimo, pero dejó de imprimir dinero, cortó un montón
de rama seca de estas estructuras que estaban chupando energía y no estaban dando nada al pueblo, y logró el control de la inflación. Los economistas de tipo keynesiano argentino decían que era imposible, porque no habían entendido que la inflación es un fenómeno monetario. Y si tú usas el Banco Central para pagar la fiesta de la casta, finalmente generas inflación y destruyes al país. Pero es interesante ver, y esto pasa en Italia, pasa en España, hay un carro del ganador. Y cuando los políticos ven que hay ese carro del ganador, todos se tiran encima de él. Algunos se convencen a la ideología del ganador, otros quieren mantener el interés de la casta. Y yo creo, y ya había hecho un vídeo sobre el distanciamiento entre Villarruel y Milei, pero finalmente muchos de los que apoyan al presidente, que se dicen de acuerdo con él, en la realidad se subieron al carro del ganador porque entendieron que era el que iba a ganar, pero realmente no comparten las ideas del ganador. Comparten, entre comillas, más las ideas de la oposición, en este caso los peronistas. Las ideas de quienes, por medio de un sistema de impuestos confiscatorio, por medio de el uso del Banco Central como un dispensador de dinero, un cajero automático, y por medio de repartir limosnas electorales a todos sus votantes, permanecieron en el poder tantos años e hicieron lo que fue, hace más de 100 años, el país más rico de la Tierra, lo convirtieron en uno de los países más pobres de la Tierra. ¿Por qué? Porque el sistema político, hice el ejemplo de las garrapatas, pero es bastante, y no quiero ofender a nadie, aclaro, es un ejemplo visual. No estoy diciendo que. Sin embargo, visualmente llega el político, se agarra al poder y empieza a chupar. Y cada vez se hace más gordo y cada vez hay otros politiquitos alrededor de él a los cuales hay que distribuir puestos públicos. Y todo esto representa la casta política, complicada por la corrupción. ¿Por qué? Porque después hay todo el sistema de lobby, de intereses económicos. Entonces no es solo que el político le chupa energía al sistema, al pueblo, pero también hay todos los intereses económicos, las ventajas que, por ejemplo, ciertos presidentes daban a sus amigos que tenían compañía de seguro, de reventa de seguro. Entonces todo esto después puede llegar a generar corrupción. En los países latinos, todos, la corrupción es un mal endémico, muy difícil de curar, pero sí se puede controlar. Entonces considero que Javier Milei está haciendo una labor extraordinaria, ha alcanzado resultados extraordinarios, no solo en Argentina, a nivel global, pero en su país tiene muchos enemigos. Y muchas veces uno duerme con el enemigo y se da cuenta que esta persona es el enemigo en los momentos difíciles. Esperemos que el presidente Milei pueda seguir con la labor que está haciendo, porque es una labor exitosa. Pero atención, el que duerme con un enemigo tiene que tener los ojos bien abiertos.